Hola, bienvenidos a este capítulo en donde vamos a trabajar y conocer un poco más sobre el concepto de activity. Y bueno, no nos vamos a meter en muchos detalles porque cuando veamos fragments también vamos a tener que tocar algunos puntos claves de una activity. Pero en resumen, ¿cómo es que funciona una activity o qué es una activity? Vamos a responder al mismo tiempo estas preguntas. Primero, una activity por ahora va a ser una pantalla. Es decir, que si tenemos una pantalla, tenemos una activity. Cuando veamos fragments, vamos a ver una variación o algo más que podemos crear y diseñar para tener una pantalla. Pero en principio, por ahora, solamente conocemos el concepto de activity. La característica de una activity es que, por ejemplo, si voy al directorio de layout y me coloco en el archivo que se crea por defecto, que es activity-main, le voy a dar doble clic y me abre esta ventana que en realidad es la primera pantalla de mi aplicación Android. Voy a hacerle un zoom para que veamos que es el Hola Mundo y lo que podemos notar es lo siguiente. Esta es una pantalla y cómo diseñamos la pantalla. En realidad tenemos dos formas. Voy a quitar este menú y vamos a ver que tenemos dos formas que voy a mover esto así. Del lado izquierdo tenemos una paleta. Esta paleta nos permite tener todos los elementos que podemos colocar en una aplicación. Desde los cuadros de texto, el acomodo de los elementos, los layouts o contenedores. Tenemos también las imágenes, los botones y un montón de opciones. Pero normalmente en el mundo del desarrollo no optamos a veces por esta primera opción que a muchos diseñadores es atractivo en un principio. ¿Por qué? Porque a veces nos resulta más fácil trabajar desde la parte de código. La parte de código la vamos a encontrar en la parte de abajo, en donde tenemos dos pestañas, la pestaña de diseño y la pestaña de texto. Le voy a dar clic a la pestaña de texto y esto es lo que crea la parte visual. O sea que si yo modifico algo aquí, en mi parte de diseño se va a modificar. Por ejemplo, aquí solamente tengo un hola mundo. ¿Qué pasa si yo aquí tengo este elemento que se llama text view, que es para colocar texto? Lo duplico, es decir, control C, control V, guardo, voy a la parte de diseño, podemos ver que aquí tengo dos hola mundo. No se ve porque está uno encima del otro, pero lo voy a arrastrar. ¿Ya vemos? Ahora sí, tengo dos hola mundos. En realidad lo que sucedió es que uno se pone encima del otro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar, por ejemplo, este. Vemos que se le agregó texto. Esto es porque el cambio que yo hice desde la parte de diseño también representa cambios en la parte de código. Nos podemos dar cuenta que es el mismo archivo, solamente que tenemos dos formas de manipularlo. Desde la parte de diseño con la pestaña de design y con la parte de texto con la parte de texto. Entonces, esto yo lo puedo borrar, le doy guardar, voy a la parte de diseño y vemos cómo desaparece. Esta es solamente la parte visual. ¿Cómo funciona en realidad la vista o esta interfaz gráfica? Esto se define en, voy a abrir esta parte de los proyectos y se define en el archivo main activity. Entonces, esta es la parte en donde sucede la lógica de una activity. Podemos ver que esto es código Java, tal cual. Aquí tiene el nombre del paquete. Esto todas las clases en Java van a tener arriba, bueno, en este caso de Android van a tener a qué paquete pertenecen. Después tiene dos imports. Los imports son las clases que va a utilizar. Por ejemplo, estamos utilizando la clase bundle y la clase app compat activity. Entonces, las importa. Y finalmente tenemos la clase, que en este caso es la activity. ¿Cómo sabemos que es una activity? Bueno, porque nos dice que es public class main activity extends, es decir, está heredando de la clase app compact activity. Por eso hacemos el import. Y abajo, todas las activities deben tener por sí definidas un método que es el onCreate. ¿Por qué? Porque el método onCreate es en donde se enlaza, se le dice a la activity quién es su parte visual, quién es su parte gráfica.
¿Cómo se le va a indicar? Bueno, diciéndole el protect void on create, porque lo estamos en realidad sobreescribiendo, por eso colocamos la sentencia override que está aquí y le estamos diciendo que vamos a sobreescribir este método. Este método ya existe. Todas las activities tienen métodos y estos métodos que ya existen no necesitamos colocar todos, podemos solamente sobreescribir el que necesitamos. Entonces existen diferentes métodos que recomendaría yo para esto estudiar el ciclo de vida de una actividad porque va pasando por estos métodos y entonces dentro de ese ciclo de vida el primero que sucede es el onCreate y hay una instrucción que es esta, que es el set content view, en la que se le dice a esta activity quién es su parte visual. Y yo le estoy diciendo que la parte visual la va a tomar como r.layout.activity-main. Podemos ver que está en morado. Esto es porque es un valor que tenemos aquí que ya está definido y podemos ver que coincide con el nombre del archivo XML. Es decir, que si yo tengo 5 archivos XML y yo quiero colocar a uno como la interfaz gráfica, lo único que tengo que hacer es aquí colocar su nombre, r.layout. El nombre del archivo XML que se va a encontrar en el directorio layout. ¿Qué significa la r.layout? Bueno, en Android cada vez que compilamos, que estamos generando un proyecto, existe un archivo R. El archivo R es para Java, no para nosotros, o para Android. Este archivo R lo que hace es guardar todos los identificadores. En realidad los guarda con estos números raros o en formato hexadecimal como X, H. Bueno, en realidad es un identificador. Vamos a dejarlo sin formatos, lo vemos como un identificador, pero para Android, en este caso, el identificador es XHFF00213, por ejemplo, ¿no? Esto es muy difícil para aprender, en este caso para una persona. Lo que nosotros hacemos es ponerle un identificador y Java le pone el propio. Y en este archivo R crea, digamos, subclases o módulos, vamos a llamarlos módulos, en donde los elementos que están en layout agarran y obtienen un ID. Los elementos que están en Drawable también obtienen un ID. Todos los elementos que estamos declarando en una actividad, todos tienen un ID. Entonces, con esto lo que le estamos diciendo es que en el archivo R, en la categoría de layouts, existe un activity-main para mí. Yo no sé para ti qué es Android o Java. Entonces, lo que hace es ir, buscar a ese archivo R en la parte de layouts, en donde dice activity-main y obtiene el ID para Android, no para nosotros, para ellos. Entonces, esta es la forma en que hablamos el mismo idioma. Le estamos diciendo con el set content view, coloca una interfaz gráfica a esta activity que es r.layout activity-main. Entonces, en teoría, primero iniciamos la clase de Java y esta clase de Java es la que se encarga de mandar a traer la interfaz gráfica para mostrársela al usuario. Eso es el concepto de una activity. La activity, como decía, tiene un ciclo de vida. Un ciclo de vida que podemos estudiar a detalle porque a veces necesitamos crear cosas o colocar cosas en determinada parte de este ciclo de vida. Por eso es muy importante conocerlo. Más adelante veremos que los fragments tienen su propio ciclo de vida también y tienen métodos iguales que las activities, pero además tienen más. En realidad tienen más métodos, es más largo su proceso de vida de los fragments porque nos permite crear, manipular y hacer algunos elementos o usar algunos elementos, perdón, y trabajar con ellos para ciertas características que tenemos que agregar cuando trabajamos con un fragment. Por ahora nos quedamos con que la activity va a ser un concepto que está rodeado de dos archivos, el archivo .java que se va a guardar en el directorio Java y un archivo XML que se va a guardar en el directorio res en el directorio layout que se encuentra adentro de este primer directorio.